Bienvenidos, llegó la hora del balance final. Esta noche en Hora 20 vamos a mirar atrás, vamos a encontrar aciertos, también vamos a plantear algunas metas hacia el futuro. Y termina en unos días este gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos y su apuesta máxima, el fin del conflicto de 50 años de guerra, con las FARC. Vamos a hablar de muchos puntos antes de que le entregue a su sucesor Iván Duque el 7 de agosto la presidencia de la República. Y desde ya ustedes pueden ver esta entrevista en www.caracol.com.co, también a través de Facebook Live y a partir de las 10 de la noche la entrevista completa en el canal Red Más. Presidente Juan Manuel Santos, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Muy buenas noches. Gracias a usted, Diana, por esta oportunidad. Para mí venir a Caracol siempre ha sido un gran placer. Presidente, vamos a empezar a hablar de los últimos días del gobierno, sobre todo de las noticias que no paran en este país. Cuando pensábamos que ya habían pasado las elecciones, de repente ayer una noticia muy grande. Pero le quiero contar un poco cómo he dividido esta entrevista. Vamos a hablar de unos temas de coyuntura y luego nos vamos a ir a temas de la presidencia, de su gestión y luego algo de aspectos personales. Hace 24 horas el expresidente Álvaro Uribe dijo que renunciaría al Senado de la República luego de que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria en una investigación por manipulación de testigos. ¿Qué opinión tiene usted sobre la indagatoria que ha determinado la Corte hacerle al expresidente Uribe y la decisión de él de renunciar al Senado? Pues mire, Diana, yo he mantenido siempre una norma de conducta y una política muy clara, muy sencilla. Las instituciones en una democracia son para respetarlas y en el caso de la justicia para acatarlas. Y dentro de toda democracia los ciudadanos tienen unos derechos y hay un debido proceso. Entonces lo que yo diría a estas alturas, yo no me he referido al tema desde que llegué esta madrugada de México, no me he referido al tema y lo que puedo decir en este momento a los colombianos es las instituciones hay que acatarlas, la justicia hay que respetarla y los derechos de cualquier ciudadano, inclusive del senador Uribe Vélez, hay que garantizarlos y el debido proceso también hay que garantizarlo. ¿Es cierto que hay agencias extranjeras trabajando en Colombia, investigando incluso para la Corte Suprema de Justicia? No tengo ni idea de esa aseveración. Lo que me han dicho es que están diciendo que la inteligencia británica, específicamente el MI6, que es donde trabaja James Bond, está confabulado con el presidente de la República para no sé qué cosa, pero eso realmente ¿No ha hablado usted con él? Me parece bastante extrambótico que se diga siquiera semejante cosa, porque además es un irrespeto con el gobierno británico. Pues ¿cómo es que van a decir que la inteligencia británica está aquí metiéndose en este tipo de cosas? Presidente, hace pocos días los gremios reunidos le plantearon a usted que dejara para el próximo gobierno la expedición de unos decretos que tienen que ver con apoyos normativos, con una decisión normativa en el caso de territorios ancestrales de los pueblos Arhuaco, Cogi, Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. También entiendo que sobre la protesta social, que no sacara la normatividad de la protesta social, ni tampoco lo que reglamenta el uso y destino de tierras en autoridades de comunidades étnicas. La pregunta aquí es, ¿por qué ponen el foco los gremios en esos decretos específicos? ¿Hay allí una desconfianza? ¿Qué le temen a esa normatividad? ¿O cree usted que es un castigo a Santos y un privilegio al presidente electo? No, porque no se leen los decretos. Esa es la razón. Si se leyeran el proyecto de decreto que se publicó, por ejemplo, en lo que llaman la línea negra, eso no es nada diferente al cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional. Inclusive yo traje aquí, porque sabía que usted me iba a hacer esa pregunta, me imaginé, ¿qué hace ese decreto? Reconoce el derecho de acceso que tienen los indígenas de los 4 pueblos a los predios
donde están los sitios sagrados. Eso es perfectamente normal. Garantiza el derecho a la privacidad cultural de los indígenas. Genera la obligación para los propietarios de los terrenos donde se encuentran los sitios sagrados a conservar y proteger los mismos. Genera certeza en la ubicación de los sitios sagrados. Garantiza el derecho progresivo a la adquisición del territorio y se formulan medidas y estrategias para salvaguardar y proteger y conservar los territorios de la línea negra. Esto es totalmente normal, como le digo, esto es una orden de la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué dicen los gremios? Que es que eso va a ser una forma para obligar a una consulta previa. No hay tal. El proyecto de decreto no hace referencia en ningún momento a la consulta previa. Dicen que se le está dando alguna autoridad ambiental a las comunidades indígenas. Tampoco es cierto, no se han leído el decreto, no hay nada de eso. Eso, cualquier insinuación sobre eso se quitó. Y que puede haber un traslape entre lo que le corresponde a las autoridades indígenas con otras comunidades. Eso también se corrigió en el decreto, no se corrigió, se solucionó porque se le da un procedimiento a esas situaciones para que haya algún tipo de arreglos entre comunidades antes de actuar en cualquier dirección. Eso respecto del primer decreto. El segundo, la protesta social. No es nada diferente a recoger en un decreto lo que ya está en la ley, disperso por muchos decretos. Estamos desordenando la protesta social, no se agrega un ápice a lo que y ya no es existe. Una respuesta a que el ministro de Defensa no, esto se viene discutiendo hace más de un año, además está en los acuerdos de paz, pero eso se viene discutiendo con las ONGs, con el Ministerio de Defensa, con muchísima gente, y como le digo, Diana, aquí no hay absolutamente nada nuevo. Lo que hace es recoger en un decreto para que esté ordenado cómo es el procedimiento de la protesta social. Y el tercer decreto, pues no se va a poder expedir porque no hay tiempo. Como hay que publicar los decretos por lo menos 15 días y no hemos publicado el decreto, pues ese decreto no se va a poder expedir porque no cumplimos con los requisitos mínimos de la publicación durante 15 días. O sea, no se va a expedir el decreto de protesta social. No, ese sí. Ese sí. El tercero, el que usted me decía de las... Sí. El de las comunidades étnicas. Muy bien. Presidente, pasemos un poquito ya a otros temas. ¿Cuál diría usted que es el funcionario de su gobierno que más se destacó? A mí me gustaría como saber si usted comparte la idea de si Alejandro Gaviria resultó ser como el revolucionario, el de las libertades. ¿Quién era como el que salvaba la patria en los momentos así como de mayor tensión? ¿A quién escuchaba usted? Pues depende del tema. La verdad es que yo... Mencióneme tres como para que no queden bravos todos. En el tema económico, pues, por supuesto, está el ministro de Hacienda. Me ha acompañado 6 años, ha sido ministro estrella. Lo han considerado mejor ministro de Hacienda del mundo entero, varias publicaciones, y creo que ha hecho una labor maravillosa. En la parte internacional, por supuesto, la canciller, que me ha acompañado durante 8 años. Ha sido una canciller muy efectiva. Los resultados de nuestra política internacional, y ahora más tarde, si quiere, podemos hablar de ese tema en particular, porque ahí hay un logro muy importante. En la parte social, el ministro de Salud ha sido una persona que ha hecho muchísimo por la salud, eso lo reconoce el gremio, la gente que conoce el sistema de salud sabe cómo lo recibimos, sabe lo que hemos hecho y lo que estamos dejando al próximo gobierno. Estamos dejando un sistema de salud con cobertura universal, convertimos la salud en un derecho fundamental, equiparamos el régimen subsidiado con el régimen contributivo en materia de número de tratamientos. El ministro ha sido también bastante audaz y efectivo en controlar los precios de más de 2.600 medicamentos. Eso le ha significado un ahorro enorme al sistema y a los colombianos, al bolsillo de los colombianos. Nos falta en eso la parte de la gestión de los hospitales y
avanzar más en la parte financiera, pero el sistema de salud y el acceso a la salud, acuérdense que hace 8 años, Diana, la gente se moría porque no estaba afiliada a ningún sistema y no los atendían en ninguna parte. Acuérdense del carrusel de la muerte que le decían a aquellas personas que iban a un hospital, como no estaban afiliados al sistema, lo mandaban a otro y a otro y a otro hasta que se moría. Eso ya dejó de existir, eso ya es historia patria, y creo que en la parte de la salud, pero también la parte de la educación. Lo que hemos hecho en educación ha sido muy... Ahora pero le voy a preguntar sobre ese tema. Sí. Mencionaba 3 ministros, les mencioné 3, pero ojo, no son los únicos 3, hay muchos más. Muchos más. Hablemos un poquito sobre un tema que fue candente durante la última etapa del gobierno. En el proceso sobre la financiación de su campaña, ¿usted le cree al fiscal o le cree a Roberto Prieto? Yo le creo a la justicia. Yo creo que las personas somos pasajeras, llegamos y nos vamos. Lo que quedan son las instituciones. Hay que creer en las instituciones. Siempre he dicho, y en este caso en particular, le he exigido a la justicia, a los órganos de control, que lleguen al fondo de cualquier situación y que la justicia se pronuncie. Creo en la justicia. ¿Usted cree que Odebrecht debería poder seguir trabajando en Colombia, presidente? Pues yo creo que sí. Eso es lo que sucede en todas partes del mundo. En Estados Unidos, si alguna empresa tiene algún problema con la justicia, paga las multas, las personas que cometieron los errores se van para la cárcel o pagan las multas que haya que pagar, pero las empresas a la larga continúan cumpliendo con su objetivo, con su razón de ser. Eso sucedió inclusive en Brasil con Odebrecht, en Estados Unidos con Odebrecht, y si Odebrecht ya reconoce sus errores, paga las multas, los responsables se someten a la justicia, son sancionados, no veo por qué la empresa, sea Odebrecht o cualquier otra empresa, la vayan a castigar de por vida. ¿No sería un mensaje de permisividad permitirle a Odebrecht después de eso? Es como decirle el soborno. No, porque es que lo están sancionando, los están castigando, los están multando. Las multas son altísimas. Eso es lo que la justicia le impone a una empresa. Pero de ahí a prohibir para siempre que haga algún tipo de negocio en el país o que no tenga actividades en el país, me parece que no tiene lógica y, como le digo, eso no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Qué opina usted de que hoy el expresidente Lula esté judicializado? Pues a mí me duele porque lo conozco, fue un gran compañero, por así decirlo, cuando él era presidente tuvimos una muy buena relación, y yo lo que exigiría en este momento y lo que todos los países deben exigir frente al caso del expresidente Lula es que se le respete el debido proceso, que se respeten sus derechos, y si es culpable, pues que se declare culpable o que se le pruebe que es culpable, pero si es inocente, que se declare su inocencia, pero que se le respeten sus derechos y el debido proceso. Usted es periodista y ha sido periodista. Esperemos que esto de la presidencia ya lo devuelva también a esos lugares. Si yo le pidiera que titulara el balance de su presidencia, ¿cuál sería ese titular? Estamos mejor. Colombia avanzó. Colombia avanzó. Dígame 4 grandes aciertos de su gobierno. 4, menciónemelos. Le menciono 4. Por supuesto, la paz. Segundo, la lucha contra la pobreza, la disminución de la pobreza. Tercero, lo que hemos hecho en educación, que es algo muy importante. Cuarto, yo diría la infraestructura. Desaciertos, presidente, ¿cuál diría que fue su principal desacierto? Pues todos los presidentes cometemos errores, equivocaciones, somos seres humanos. Yo posiblemente cometí muchas equivocaciones. Si usted me preguntara
¿Qué desacierto? Pues depende del tema. Por ejemplo, en el proceso de paz, creo que mirando hacia atrás hemos debido negociar en forma simultánea y no secuencial. ¿Por qué digo eso? Porque si hubiéramos negociado en forma simultánea hubiéramos terminado más pronto y no habríamos tenido que mezclar el proceso de paz, la implementación de la paz con la campaña presidencial, que las campañas presidenciales y la polarización política distorsiona todo, y creo que eso fue un error. ¿Cuál fue el momento para usted más crítico en los 8 años? El momento en el que usted dijo, esto se fregó. Pues en lo personal, cuando me dijeron que tenía cáncer. Eso para mí fue algo que me afectó mucho en el sentido de que me hizo repensar muchas cosas. Afortunadamente eso ya se superó 100% y estoy, como dicen ustedes, como un lulo. En la parte política, pues tal vez el momento más difícil, el golpe más duro fue el resultado del plebiscito. Eso sí no me lo esperaba, fue un resultado... ¿Usted se arrepiente de haber convocado ese plebiscito? Pues, a ver, no me arrepiento porque hice lo que siempre he hecho, hice lo correcto, hice lo que había prometido, pero que si me equivoqué, sí, me equivoqué, o sea, no lo volvería a hacer, aprendí la lección. Pero cumplí con una promesa, yo insistí mucho contra viento y marea, no, esta promesa hay que cumplirla. Subestimé muchísimo el poder de las noticias falsas, de lo que hoy está de moda en el mundo entero. Creo que tampoco fui lo suficientemente proactivo en la campaña, en la pedagogía. Yo pensé que la paz se vendía sola y resulta que me equivoqué, pero sobre todo aprendí que los referendos o plebiscitos muchas veces lo que se responde no obedece a la pregunta sino a otros factores. Cuando usted dice subestimé las noticias falsas, le pregunto, ¿también subestimó a ese otro número de colombianos que no estaban de acuerdo? Yo creo que sí, yo nunca me imaginé que habían tantos colombianos que no estaban de acuerdo. Ahora, nosotros hicimos unos sondeos a posteriori, después del resultado, y ahí descubrimos una serie de cosas. Por ejemplo, yo subestimé completamente el debate sobre la ideología de género, y después me di cuenta que eso fue un gravísimo error, porque eso puso a todos los curas y a todos los pastores a hablar contra el proceso de paz y a favor del no, en todos los púlpitos. Yo no me había dado cuenta que eso estaba sucediendo, como era falso, como eso no tenía ni pies ni cabeza, pero ese argumento, esa noticia falsa, se propagó como una llamarada, y eso tuvo un efecto cerca del, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero entre el 30% o 35% de la gente votó no por eso. Me salto entonces al tema de paz y nos quedamos ahí un ratico antes de otros temas que tenía para hacerle antes de entrar a esto, porque me gustaría preguntarle de qué manera se puede promover la reconciliación, la convivencia en una sociedad que definitivamente está dividida en dos. Pues de muchas maneras. Mire lo increíble que la venida del Papa, él fue un gran apoyo desde el principio, desde la primera vez que le dije al Papa Francisco que quería hacer el proceso de paz, me animó. Fui varias veces a visitarlo, él siempre me decía que si necesitaba ayuda, hacía referencias al proceso de paz desde diversos lugares del mundo. Siempre fue muy apoyador. Y él dijo, yo le invité mucho a Colombia, voy en el momento que más me necesite. Y vino el momento después de haber firmado, precisamente para el proceso más difícil, que es la reconciliación. Y nos regaló en su momento un aire muy importante. Y vino, él mismo pero le puso... una vez se fue esto, se encendió de nuevo. Sí, pero la reconciliación es un proceso lento. Es un proceso que requiere primero que las heridas se puedan sanar.
Por eso hemos hecho un gran esfuerzo en todo lo que tiene que ver con las víctimas, con reparar las víctimas. Todo el proceso de justicia transicional tiene que ver con esa sanación, con ese proceso de ir reconciliándonos, de cambiar la sed de venganza por aprender a perdonar. Eso requiere también mucha pedagogía, los propios colegios, la cátedra de la paz que estamos iniciando en los colegios es bien importante. Esto se va a tomar, yo creo que una generación, pero hay que hacerlo. El país no puede seguir con ese grado de polarización. Y yo creo que también algo muy importante, Diana, la polarización crea como una especie de neblina sobre las realidades, que las distorsiona. Pero hay algo muy importante que es el tiempo. El tiempo es como el viento, que se va llevando la neblina y la verdad sale a relucir. Este proceso de paz fue muy calumniado desde el principio. Acuérdense de todo lo que decían. Hoy precisamente, esta mañana, en la biblioteca está todo. Y ahí la gente va a ver que esa era totalmente mentira. A mí me gustaría mentira. saber, digamos, qué es lo más revelador de esas memorias de las negociaciones. No, pues lo que revela es la verdad, es decir, que no había tal, como decían muchos, que nosotros habíamos propuesto eliminar el ejército, que nosotros habíamos propuesto eliminar la propiedad privada, que íbamos a aceptar X o Y. Ahí están todas las actas, están todas las propuestas de la guerrilla y las propuestas del gobierno. Y después lo que finalmente salió. Eso es un examen maravilloso que desmiente mucho de lo que se dijo tanto tiempo sobre el proceso. Y entonces eso influyó muchísimo en la psicología de la gente, pero en la medida en que la verdad sale a relucir, esa neblina se va disipando y entonces va quedando lo verdadero. ¿Qué diría usted que debería hacerse diferente hoy de lo que se hizo con las FARC para que la negociación con el ELN funcionara mejor? Pues por un lado, la parte de las comunicaciones, eso es siempre una situación bien difícil de manejar, porque por un lado los periodistas tienen todo el derecho a saber o a querer saber qué está pasando, pero en un proceso de paz, y eso es evidente en cualquier proceso, las informaciones sobre temas específicos, segmentadas, hacen mucho daño, porque yo hago el símil de la pintura. Un artista pinta un cuadro, el artista no le permite al comprador del cuadro ver el cuadro sino hasta que esté terminado, porque el cuadro a medio hacer es feísimo, el cuadro terminado es muy bonito. Lo mismo con un proceso de paz, que es, al fin y al cabo... ¿No se podría uno llevar sorpresas con los ingredientes o con las técnicas por ejemplo, que se utilizaran? En un proceso de paz como el que estamos en este momento negociando con el ELN, como el que se negoció con las FARC, todo es concesiones del Estado a la guerrilla, todo. Entonces, ahí eso sopesado frente al beneficio de la paz, de terminar la guerra, pero a cuentagotas es muy difícil de asimilar. Y eso es un problema, así ha sido en todos los procesos de paz, pero en este caso en particular eso tuvo un efecto muy negativo. Yo le voy a hacer una pregunta más como Nobel, porque además es un cargo que tendrá para siempre, es un honor que tendrá para siempre, porque uno siempre se pregunta cuándo se pone la línea, cuándo se pone la línea roja y uno dice, ya no más negociación, a partir de ahora es el castigo pleno, es la opción militar, es la opción por el castigo penal y no transicional. ¿En qué momento debe decidirse que la negociación no es posible y que si se castiga de otra manera hay un ejemplo para decir el delito no paga? Bueno, las líneas rojas primero hay que establecerlas desde un principio y eso lo hicimos y eso fue muy productivo. Miren, mis líneas rojas son estas. Aquí no voy a negociar las fuerzas militares, la policía, no voy a negociar el modelo de desarrollo, ustedes tienen que desarmarse, en fin. Hay unas líneas rojas que nunca
nunca fueron violadas desde el principio. En cuanto a los tiempos, esa es una pregunta muy interesante. Hay que tener mucha paciencia. Siempre me dijeron, no se ponga tiempos muy precisos porque siempre la contraparte se va a encargar de no cumplirlos y usted va a quedar mal. Y eso es cierto, esa regla de oro es regla de oro, pero yo sí utilicé ciertas fechas y ciertos momentos para acelerar la negociación diciendo, mire, tenemos que terminar en esta fecha o si no esto se acaba. Muchas veces no terminamos en esa fecha y no se acabó, pero aceleramos mucho. Mirando retrospectivamente eso sirvió. Me costó a mí políticamente porque me lo cobraron a morir, me lo cobraron a los amigos y los enemigos. Pero eso es parte de la técnica de negociación. Digamos, eso es en el escenario de optar por la negociación como Sí. resolución de conflictos. Sí. ¿En qué momento la negociación no es una opción? Y debe ser una opción Pues el momento el en que castigo de otra Pues manera. en el momento en que uno se da cuenta que la contraparte no está negociando en serio o que no quiere un acuerdo razonable. Eso fue un proceso de generación de confianza con las FARC, porque yo al principio comencé el proceso con un altísimo grado de escepticismo por lo que las FARC habían hecho en todos los procesos anteriores. Siempre han utilizado el proceso para rearmarse, para fortalecerse políticamente. Lo vean en la palabra precisa es utilizar en el mal sentido de la palabra el proceso en contra del Estado. Entonces, como dicen vulgarmente, al perro no lo capan dos veces. Nosotros comenzamos el proceso sin cese al fuego, que era lo que las FARC quería, y con una serie de condiciones que se tendrán que cumplir para que la confianza de que ellos realmente estaban en serio se diera. Por ejemplo, ellos siempre han filtrado cualquier intento de negociación. Políticamente para ellos era bueno, para el gobierno era malo, y nosotros iniciamos el proceso en absoluto secreto. Y eso fue una de las mediciones que hicimos sobre su verdadera voluntad en esta ocasión de querer la paz o no querer la paz. Nunca filtraron nada. Nosotros negociamos casi año y medio y nunca se supo. Eso fue algo muy positivo. O la otra gran prueba de su verdadera voluntad fue lo que sucedió con Alfonso Cano. Eso fue una prueba de fuego, pues tal vez la más, Sí, quizá la más grande. la más ácida prueba de fuego, y siguieron. Entonces eso sí me dio a mí mucha confianza de que estaban en serio. En el caso del ELN, ¿usted le cree al ELN? ¿Usted no cree que con ellos ya es suficiente? Uno para buscar la paz, yo creo que no puede decir que es suficiente, porque es que la guerra siempre es una peor alternativa a la paz. No hay guerra buena ni paz mala, llevando por supuesto esto al extremo. Hay que tener paciencia. En este momento no hay cese al fuego, pero estamos conversando y yo pienso que las circunstancias se pueden estar dando como se dieron con las FARC, y yo espero que el país logre esa paz completa y que esa violencia con origen político que hemos sufrido tanto tiempo todos los colombianos, pues se pueda finiquitar definitivamente. Su gobierno no logró acabar con las bandas criminales. Pensar en acabar es un propósito enorme, pero la realidad es que las bandas criminales están sembrando el terror en muchos territorios de Colombia, y el narcotráfico, quisiera uno no pensar que está ganándonos la batalla. ¿Por qué no se puede capturar a Guacho? ¿Por qué no se puede evitar que estas guerras se reciclen una y otra vez? Diana, lo que le puedo garantizar es que Guacho cae, y se lo dice a alguien que ha venido peleando con estas organizaciones ilegales hace muchísimo tiempo. Guacho va a caer, ha estado a punto de caer en varias oportunidades, se nos ha escapado de milagro. Realmente en una ocasión le confiscamos todos sus computadores, toda su ropa personal, porque se nos escapó a último momento. Él va a caer, como han caído todos los capos o todos los jefes de cualquier banda criminal o cualquier organización ilegal.
hemos aprendido, tenemos unas Fuerzas Armadas tal vez las mejores de nuestra historia, tenemos un sistema de inteligencia que es muy efectivo. Por supuesto que la geografía colombiana y las dificultades de nuestras circunstancias pues a veces hacen que eso se demore, pero le doy un ejemplo que siempre utilizo con el general Naranjo. Él y yo hicimos una lista de objetivos de alto valor, 12, todos cayeron, tarde o temprano todos cayeron, por un lado o por el otro, y van a caer todos. Las bandas criminales en este momento están siendo cada vez más debilitadas. Lo que pasa es que no van a desaparecer de un día para otro. La más poderosa, la más numerosa, que es el Clan del Golfo, pues está ahí a puertas de someterse a la justicia. ¿Por qué? Porque los hemos perseguido, les hemos venido capturando a sus cabecillas, hemos venido dando de baja o capturando a sus integrantes, les hemos venido quitando los recursos, y eso cada vez somos mejores en eso. ¿Qué explicación entonces puede uno dar que esas fuerzas militares que son las mejores del mundo, que tenemos la mejor inteligencia, no puedan evitar el asesinato de centenares de líderes sociales? Bueno, ahí hay un origen que hay que entender, el origen. Por supuesto que eso tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor en ver cómo se protegen a esos líderes sociales que están por todo el país en las zonas más complicadas. El origen de esos asesinatos es múltiple. Un origen clarísimo que hemos detectado es los capos del narcotráfico, incluyendo los carteles mexicanos, están viendo que la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos voluntaria está teniendo éxito. Y eso para ellos es fatal porque se quedan sin su materia prima. Entonces, ¿a quién están asesinando? A los líderes que están promocionando la sustitución voluntaria de cultivos. Eso por un lado. Por otro lado, también porque hemos tenido éxito. Los reclamantes de tierras. Llevamos 300.000 hectáreas que les hemos entregado a los campesinos con título legal, o sea, mediante sentencia judicial y con proyecto productivo. Y tenemos otras 700.000 o 800.000 hectáreas en manos de los jueces. Los dueños de esas tierras, que muchos de ellos se hicieron a esas tierras por la violencia, por procedimientos non santos, pues están muy temerosos que les van a quitar las tierras, y entonces ese es el origen de otros asesinatos de líderes sociales. Y un tercer origen tiene que ver con este reacomodo de la ausencia del Estado durante tanto tiempo en zonas donde siempre ha estado como a la deriva y controlado por el más fuerte, que el Estado está comenzando a hacer presencia, pero eso se demora, el Estado no llega a un sitio a hacer presencia de un día para otro. Puede que la fuerza pública llegue, pero la fuerza pública llega y se va para otro sitio, entonces queda un vacío. Eso poco a poco se va llenando, ese vacío es lo que se está sucediendo. Si usted estudia todos los procesos de paz en el mundo, siempre hay una secuela de fenómenos de violencia de diferentes tipos, dependiendo del conflicto particular. Pero yo creo que lo que estamos haciendo en este momento es lo correcto y vamos avanzando en la dirección correcta. ¿Qué le pediría usted al gobierno entrante de los proyectos más importantes de su gobierno que tuvieran una continuidad? Pues mire, así como yo le di continuidad en el fondo a los 3 huevitos de Uribe. ¿No le partió ni uno solo? No, los 3 están hechos, como yo digo, que son unos gallos de pelea. La seguridad democrática se convirtió en mayor seguridad, no hay FARC, que era el máximo anhelo de Uribe, era desaparecer las FARC, la FARC desapareció. La confianza inversionista. Y ahí nos metemos al tema económico. Y después la cohesión social. Esos 3 huevitos hoy son gallos de pelea. ¿Por qué? Porque las cifras son impresionantes, la inversión está en su nivel más alto
de la historia de Colombia y es el más alto de América Latina. O sea, la confianza inversionista sí que se está viendo. El año pasado duplicamos la inversión extranjera frente a lo que recibimos hace 7 años. O sea, que usted increíblemente le diría al gobierno que recibe que siga cuidando esos mismos 3 No, huevitos. no, yo tengo 3 huevitos diferentes. Ah, bueno, esos son El los que huevito quiero de la que- paz, ese hay que cuidarlo. Pero no solamente el gobierno, todo el pueblo colombiano. Esa paz no es de Juan Manuel Santos, nunca ha sido, ni siquiera de mi gobierno. Esa paz le pertenece a todos y cada uno de los colombianos. Y todos y cada uno de los colombianos debe defender esa paz, debe hacer todo lo posible por fortalecerla. Es el bien más preciado que puede tener cualquier sociedad. Y eso tenemos que entenderlo y todos los colombianos tenemos que cuidar esa paz, que hasta ahora está comenzando a nacer. Segundo, la equidad. Lo que hemos hecho en la lucha contra la pobreza y en la lucha contra las desigualdades. Colombia, Diana, Colombia ha sido el país, no lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, que más ha reducido las desigualdades en estos últimos 7 años de toda América Latina. Comenzamos a la par de Haití y Paraguay. Estamos en este momento en un promedio como de igual a Panamá. Estamos más o menos en la mitad. Eso es un avance muy importante en tan poco tiempo. Y el tercer huevito, o la tercera prioridad que yo pediría que continuara es el tema de la educación. No hay nada más importante para una sociedad en largo plazo. Lo que pasa es que la educación no se puede inaugurar, entonces no es políticamente tan rentable. Pero nosotros llevamos 4 años, que me parecen importantes 4 años llevando el rubro de educación en el presupuesto como el número 1 y la diferencia con el número 2, que es seguridad y defensa, ampliándose. Eso es muy importante. ¿Cómo avanzar en ese tema de la educación, que fue uno de los focos? En los últimos 8 años entiendo que se logró cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano en la educación. Mientras en la zona urbana las personas estudian 9.2 años, en lo rural 5.5, y el 40% del total de niños y niñas que no asisten al colegio están en zonas afectadas por conflicto. Digamos que todo ese avance deja un espacio donde hay para trabajar. ¿Cómo avanzar en ese punto? Para eso que usted acaba de mencionar, de la diferencia entre horas de estudio, por eso mismo estamos haciendo un esfuerzo fenomenal en construir más aulas para que los colegios tengan la posibilidad de tener jornada única y no tener que turnarse. Hace muchos años en América Latina, para que más gente fuera al colegio, entonces comenzaron a hacer turnos. Había un turno por la mañana, un turno por la tarde y a veces turnos por la noche. Sí. Nosotros, y no solamente Colombia, casi todos los países latinoamericanos nos quedamos ahí. Y los colegios privados comenzaron a construir colegios y ellos sí tenían 8, 9 horas de colegio, 10 horas de colegio. ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a corregir eso, que es uno de los orígenes de las desigualdades más protuberantes. Y estamos construyendo 30.000 aulas. Ya llevamos contratadas y construidas cerca de 24, 25.000. Eso se hubiera tomado 80 años y nosotros lo hicimos en 3. Eso va a significar, y ya está significando, un salto importantísimo para el aspecto de la igualdad. Otro aspecto de la educación que tiene una gran repercusión en la igualdad es la primera infancia. Ahí comienzan las desigualdades. Cuando un niño o una niña recién nacida es maltratada, está desnutrido y llega al colegio en esas condiciones, el rezago se perpetúa durante toda la vida del colegio y después en la vida de trabajo. Por eso es tan importante equiparar el punto de partida en la primera infancia. Y el programa de Cero a Siempre ha sido una revelación, ha sido muy exitoso, se ha vuelto ejemplo en el mundo entero y nosotros lo convertimos en política de Estado porque se volvió ley de la República. Convertimos la educación, decretamos la gratuidad para que ningún papá y ninguna mamá tuviera la excusa de que por falta de recursos no mandaba a los niños al colegio. Y muchos de esos papás y mamás me dijeron: presidente, le agradezco mucho la gratuidad, pero no tengo plata para los textos que son muy caros. ¿Sabe cuántos textos, solamente escolares, hemos regalado en estos 7 años? 51 millones de textos a los niños y niñas más vulnerables. Y otro aspecto muy importante,
el acceso a los computadores en los colegios. Cuando llegamos al gobierno había un promedio de 24 niños por computador. Estamos entregando un promedio entre 3 y 4 niños por computador. Usted no imagina lo que significa para un niño de una zona rural muy alejada tener acceso al internet y al computador, el mismo acceso que tiene el niño más rico aquí en Bogotá o en Miami o en Nueva York. Eso es un factor de equidad fenomenal. Acceso a conocimiento. Hablemos entonces un poquito de economía, porque usted sí incumplió una promesa, que fue la promesa de los impuestos. Y quizá uno de los cobros más grandes que tuvo durante este gobierno fue una serie de empresarios molestos con esa reforma tributaria, angustiados y diciendo que iban a salirse del país. ¿Por qué no hay reforma tributaria suficiente, presidente? Diana, le agradezco infinitamente que me haya hecho esa pregunta. Pero además porque es una realidad, los empresarios de Colombia estuvieron muy bravos en el Pero le último voy a tiempo. aclarar lo siguiente. Yo prometí, ahí está eso filmado, Sobre piedra. en mármol, Sí. sobre mármol, que no iba a subir las tarifas de impuestos en la primera campaña. Y nunca las subí, En la primera. por eso. Y en la segunda me preguntaron que si yo mantenía esa promesa y dije que no iba a poder. O sea, no incumplí mi promesa porque está registrado, está firmado. Me hicieron la pregunta, no una, varias veces. ¿Usted mantiene la promesa que dijo que esculpía en mármol? Y dije, no la puedo mantener porque me va a tocar subir los impuestos en la segunda campaña, o sea, en el segundo periodo. Pues sí, es que hay muchos empresarios que no les gusta pagar impuestos y que están acostumbrados a no pagar impuestos y los pusimos a pagar impuestos y están furiosos, pues es parte de las reglas de juego. Pero también hemos bajado los impuestos, el impuesto al patrimonio ya desapareció. Es un impuesto que le costaba mucho a muchos empresarios, dejó de existir. Les bajamos el impuesto a la nómina en un 50%, eso ha sido un factor muy importante para generar mucho más empleo. Subimos el IVA, sí, yo sé que fue muy impopular, pero había que hacerlo. Mucha gente me dijo, no lo haga, endeúdese un poco más y no se dé ese lapo político. Pero lo que pasa, Diana, es que yo he estado siempre acostumbrado y ha sido mi norma de conducta en el Estado, en mis diferentes posiciones que he ocupado, de hacer lo correcto, no lo popular. Y eso era lo correcto. Yo sé que era muy impopular y eso me costó mucho, pero después, como lo hice cuando fui ministro de Hacienda hace 18 años, las reformas más impopulares, usted se acuerda que a mí me quemaban en todas las plazas públicas cuando era ministro de Hacienda, pero hoy estamos viviendo el resultado de esas reformas de hace 18 años. ¿Cómo ven los planteamientos de esta reforma que se está empezando a plantear para el nuevo gobierno, donde dicen van a bajar impuestos a las empresas? ¿Hay, digamos, algún tipo ya de análisis sobre eso? Pues no conozco la propuesta, no me parece fácil bajar impuestos en este momento. Las necesidades de gastos son muy altas y hay que seguir bajando el déficit fiscal para cumplir con la regla fiscal. Entonces, no veo mucho margen de bajar impuestos. Si lo encuentran sin sacrificar recaudo, pues bienvenido sea y sería maravilloso, pero no le veo mucho margen en esta coyuntura a bajar impuestos. Es un hecho objetivo que usted logró mantener el desempleo por debajo de un dígito, un solo dígito. ¿Cómo mantener esa tendencia y cómo atacar algo que sí dicen los sindicatos que no se logró? Y es el tema de la informalidad. Pues hemos progresado muchísimo en la formalidad. Pues el 70% de los más de 3,5 millones de empleos que hemos generado durante este gobierno, 3,5 millones, el 70% han sido empleos formales. Y eso ha significado que por primera vez hay más empleo formal que informal. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer, todavía hay una informalidad demasiado alta, en eso tienen razón los sindicatos y se puede hacer un esfuerzo mayor para formalizar más el empleo. ¿Cómo hacemos para mantener el empleo? Pues manteniendo la inversión, que la tenemos en el nivel más alto. Si no hay inversión, no hay producción, y si no hay producción, no hay empleo. Haciendo esfuerzos para poder hacer
la capacitación y la educación más pertinente. Por ejemplo, en el SENA. ¿Qué hicimos en el SENA? Cuando llegamos, teníamos 1 de cada 4 aprendices que salía con un empleo. Eso lo cambiamos para que hoy cerca de 3 o un poquito más de 3 de cada 4, más del 75% de los aprendices salen ya con empleo, porque nos pusimos a relacionar la capacitación del SENA con las necesidades de las empresas, inclusive anticipándonos a esas necesidades. Entonces volvimos la capacitación del SENA mucho más pertinente y ampliamos muchísimo sus capacidades. Hoy hay capacitación en cosas como nanotecnología, Sí. unas cosas muy sofisticadas y también unas cosas muy sencillas, pero eso también ayuda muchísimo a la generación de empleo. También tuvo un gran impacto la baja de los impuestos a la nómina. Eso estimuló muchísimo a las empresas a generar más empleo. O sea, es un conjunto de factores y lo más importante es mantener el crecimiento de la economía. Presidente, ¿por qué a un ciudadano común y corriente, a los colombianos, le debe importar que seamos parte de la OCDE y de la OTAN? Son dos cosas completamente distintas. De la OCDE le debe importar porque es la garantía que las políticas públicas que se van a adelantar en este país hacia el futuro son políticas públicas que tienen los más altos estándares, que son políticas públicas probadas, que son eficaces, que son las que más generan bienestar, mejoran la educación, mejoran la salud, mejoran la infraestructura, mejoran la vivienda, mejoran el empleo. Eso es lo que es la OCDE, es un grupo de países con las mejores prácticas del mundo, es un club muy exclusivo que comparte las experiencias y que asesora a los países para que mantengan los más altos estándares. Y eso repercute directamente en el bienestar de la gente. En cuanto a la OTAN, nosotros no es que vayamos a ser miembros plenos de la OTAN, eso es imposible, eso no se puede. Somos lo que llaman socios globales. Somos el primer país latinoamericano que es socio global de la OTAN. Eso nos da una ventaja enorme, sobre todo a nuestras fuerzas militares, de capacitación, de procedimientos. Le doy un ejemplo. Para el ingreso a esa categoría de socio global, y ahí estamos con países como Japón, como Australia, como Corea, de ese nivel, tuvimos que hacer una serie de cambios en los procedimientos de las compras militares, que usted sabe que ese era un sector donde había mucho cuestionamiento de la corrupción de las compras militares. Pues somos hoy de los países más transparentes en materia de compras militares del mundo y el único país en vía de desarrollo que está en la categoría de países con alta transparencia en materia de compras militares. Eso es producto del ingreso a la OTAN. Tengo que hacer una pausa para un tema que en Caracol es sagrado. Se llama Deportes. Aquí viene Juliana Salazar, pero ya regresamos. Regresamos en esta entrevista, balance final con el presidente Juan Manuel Santos, hablando de lo divino y lo humano, de lo que fue su presidencia, de lo que todavía es su presidencia, porque faltan 13 días para que termine, también para conocer un poquito hacia dónde va después de terminar la presidencia, pero nos faltan varios temas y estábamos en el tema internacional, pero antes hablábamos de Nairo, ahora que estaba Juliana Salazar, y usted monta bicicleta, ¿no? ¿Vio lo de Nairo hoy? Monto bicicleta, me pareció maravilloso. Y el deporte es uno de esos sectores que le hemos puesto todo el entusiasmo y todo el presupuesto. Nos hemos convertido en potencia deportiva regional en materia de medallería en los Olímpicos. Nos ganamos los bolivarianos después de nunca habernos ganado 2 veces seguidas y la última vez barrimos. Nos ganamos los suramericanos, nunca habíamos logrado eso. Estamos ganando hasta en squash, que fue un deporte que yo practiqué mucho cuando viví en Inglaterra, el Masters de Roma en tenis. Allá donde dejó de amigo a James Bond. El patinaje, pues ya hemos sido campeones muchos años,
Caterina Ibargüen, siempre bueno, maravillosa. el deporte ha sido muy importante. ¿Y qué tal la selección? Y ahora pues el ciclismo, eso es muy importante para una sociedad. Mandela decía que el deporte sí que contribuye a cambiar una sociedad y a unir una sociedad, que es algo que el país necesita, unión en torno a algo, por lo menos nos unimos en torno a la selección, que es tan Sí. importante. Volvamos un poquito al tema internacional porque hay 91 países que nos levantaron la exigencia de visas. ¿Y ese cambio cree usted que se puede mantener en el tiempo? Sí, yo no veo por qué no se pueda mantener. Eso es una cuestión de tener una política exterior responsable, futurista, mantener buenas relaciones con todos. Uno puede tener diferencias ideológicas, pero eso no quiere decir que uno no pueda mantener buenas relaciones, y creo que se puede mantener, sí. En relaciones internacionales, lo que definitivamente sí no nos fue bien fue en el tema de Nicaragua, en el tema de ese fallo que la historia también pues nos cobrará pues haber perdido ese mar. ¿Cómo se siente usted frente a ese tema? Yo me siento muy tranquilo, sobre todo frente al juicio de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos los argumentos ya sobre la mesa, ya habían presentado los argumentos escritos, y a nosotros nos correspondió hacer la presentación oral, que por los procedimientos de la Corte Internacional tienen que apoyar los argumentos escritos. O sea, lo que nos dejó el gobierno anterior fue exactamente lo que nosotros defendimos. Vino el fallo, que usted vio la reacción nuestra, y lo que ha sucedido fue algo muy desafortunado para Colombia. Me ha dolido muchísimo como colombiano, pero frente al juicio de la historia me siento tranquilo porque hicimos todo lo que pudimos hacer, usamos todas las herramientas para podernos defender de la mejor forma, y acudimos a todos los procedimientos para defender los intereses de los colombianos, y yo creo que es lo que el gobierno entrante debe continuar haciendo, usando todos los instrumentos que está a su disposición, y que nos pueda mantener la defensa frente a esas pretensiones absurdas de Nicaragua, que ahora está detrás de nuestra plataforma continental, que eso también es una cosa realmente asombrosa, de esa pretensión tan exagerada que tiene Nicaragua. Hablemos un poquito de usted. Hay mucha gente a la que la crítica mordaz y el humor duro y puro le molesta profundamente. Gustavo Gómez en esta casa dice que ese no es su caso, que su caso no es ese. Pero yo sí le quiero preguntar, ¿en serio usted tiene ese blindaje así como de ser tan fuerte a la crítica y a oírse permanentemente imitado y todas estas cosas? La respuesta, Diana, es sí. Sí, afortunadamente yo he podido desarrollar una piel de hipopótamo, ni siquiera de cocodrilo, de hipopótamo, por no decir de elefante, para que no me vayan Sí. a confundir con otros expresidentes, pero yo soy de los que creen que la crítica es buena, es como una especie de duchazo de agua fría que lo conecta uno con el polo a tierra. La crítica es necesaria, toda democracia debe tener crítica, y las críticas ya esas mentirosas, esas que a mí me han dicho de lo humano y lo divino, pues que yo soy de las FARC, que yo soy alias Santiago, que me compré el Nobel, que Odebrecht me pagó no sé cuántos sobornos, que todas esas ya críticas mucho más absurdas, pues me río porque digo yo, es tan absurdo que eso no lo puede creer nadie. Lo que pasa es que mucha gente sí lo cree y ahí es el problema. Entonces, pero uno como presidente de la República debe estar por encima. Si uno se pone a responder todas las críticas y entonces a rectificar aquí, a rectificar allá, se la pasa de ser eso. ¿Usted entonces dejó de oír medios de comunicación durante la presidencia? No, yo pues no escucho mucho medio, y por ejemplo nunca me conecto con los tweets y eso. Yo tuiteo, pero no sigo ni me no se engancha en las cadenas de ni me interesa en las respuestas y eso. Me mantengo informado, es muy importante mantenerse informado. La crítica lo que hace uno es informarlo mejor, porque muchas veces la gente que está alrededor de uno no le dice sino lo bueno.
ese es uno de los temas más difíciles de los gobiernos, de los ¿Quién presidentes. era capaz de decirle lo malo en el gobierno? No, en el gobierno hay varias que me decían las cosas, pero me decían con cierta... Con suavidad. Pues, sí, con mucha suavidad, ¿no? Escondiéndole unas partecitas. Pero sí, Gustavo Gómez tiene razón. Yo he sido muy tolerante frente a la crítica porque creo que la crítica es importante, es necesaria, y la historia pues ya nos dirá dónde nos ubica las caricaturas. Por ejemplo, hay gente que se pone furiosa con las caricaturas, es increíble, pero a mí me encantan las caricaturas. Tiene colección, entiendo. Osuna, que es un Su esposa le hizo una gran caricaturista, muy mal columnista, pero un gran caricaturista, Osuna, eso me parece. Matadores se ha vuelto tengo clarísimo porque Tutina le hizo durante mucho tiempo, durante toda su carrera, una gran colección de caricaturas. Tiene sí. Todas las caricaturas coleccionadas. Desde el principio, sí. Ya que usted recuerda a los expresidentes, yo le tengo que preguntar, ¿qué le admira hoy, ya que va a pasar usted a engrosar esa lista, a cada uno de los expresidentes? Empecemos por el que recordó ahorita, Samper. Pues, ¿qué le admiro? Su sentido del humor. ¿Qué le critica? Critica a Samper muchas cosas, el elefante. A Gaviria. Le admiro su audacia, por ejemplo, lo que hizo con la Constitución o la apertura económica, son medidas audaces y que tuvieron un impacto muy importante en el país. Eso me pareció que fue algo muy positivo. A Pastrana. ¿Qué le admiro a Pastrana? Su señora, Nora, es una gran mujer. ¿Qué le critica? Pues todo lo que no le admira, me entiendo. Uribe. Uribe es un magnífico jinete, maneja muy bien los caballos. Yo ojalá tuviera esa destreza, sobre todo de poder tomarse un tinto cuando está montando a caballo, eso me parece admirable. Mantener el equilibrio montando a caballo. ¿Qué le critica? ¿A quién? A Uribe. Pues prefiero en este momento pasar porque yo creo que no quiero entrar en una controversia. A Betancur, entiendo que lo admira. Lo admiro muchísimo, ha sido sin duda el mejor expresidente que hemos tenido. Y le admiro eso, que tomó la decisión de decir, tuve mi cuarto de hora, que es lo que yo aspiro a hacer, y ya dejemos que los que vengan gobiernen sin interferir, sin aferrarse a ese pedacito de poder que todos los expresidentes quieren mantener. Creo que en eso Belisario ha sido admirable. Presidente, ¿qué le deja a usted la presidencia en lo personal? Me deja, por un lado, una inmensa satisfacción. Hay una definición de felicidad que a mí me gusta mucho citar, de un gran escritor norteamericano, Emerson. Ralph Waldo Emerson decía: la definición de felicidad es llegar al final de la vida, mirar para atrás y decir, gracias a mi paso por la vida, alguien está un poquito mejor, alguien está un poquito más feliz. Y haber podido influir y darle a mucha gente ese pedacito de felicidad, pues es una gran satisfacción. La satisfacción de haber podido aprender mucho de la condición humana, de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, para mí fue una gran lección de vida la actitud de las víctimas en el proceso de paz. Yo pensé al comienzo, y yo tenía cierta prevención con las víctimas, porque pensaba, esas van a ser las más duras. La gente que sufrió la guerra, alguien que perdió un hijo, que perdió una hija, que perdió un papá, cuando uno le diga, mire, usted va a tener que aceptar esto de la justicia transicional, me van a crucificar. Pues no, fue todo lo contrario. Las víctimas fueron las más generosas, las que más me decían, no, presidente, siga para adelante, no queremos que le pase a otras personas lo que nos pasó a nosotros. Eso para mí fue una gran lección de vida. Y eso me abrió mucho el corazón en el sentido de decir, hay cosas muy buenas de la condición humana en circunstancias difíciles. Pero por otro lado, la lucha por el poder también saca lo peor de la condición humana. Me llevé muchas decepciones de personas que
a mí me asombraron cómo se comportaron, cómo traicionaron pues una confianza que se les dio, pero aprendí, no voy a nombrar personas específicas, pero aprendí a evaluar o a valorar también lo malo de la lucha por el poder, de la lucha por el poder es también la política en eso tiene sus cosas muy buenas, cuando uno puede hacer cosas, pero cosas muy malas para llegar al poder. ¿A qué se va a dedicar? A ejercer esa gran profesión que se llama el uso del buen retiro, a cuidar a mi nieta. Voy a escribir, a mí me gusta mucho escribir, he escrito toda mi vida, vengo del periodismo y tengo muchísimas invitaciones a dar conferencias, a asistir una semana en diferentes universidades, entonces voy a combinar la parte académica, la escritura, mi familia, el tiempo para mi familia. Estos 8 años, por ejemplo, mi hijo menor, inclusive desde el Ministerio de Defensa, mi hijo menor tiene 24 años, cuando llegó al Ministerio de Defensa tenía 12, cuando llegó al ministerio, a la presidencia tenía 16. Entonces yo no pude estar el tiempo que y además estuvo un tiempo por fuera también, sí. Entonces yo quisiera como reparar ese tiempo perdido con mi familia, que para mí la familia es muy, muy importante. Y por último, a mí me gustaría saber cuál es la verdad que usted quisiera más profundamente encontrar y que los colombianos encontraran en la Comisión de la Verdad. Pues ya estamos viendo esa verdad que está saliendo a relucir, de lo que ha sido este conflicto, de quiénes participaron y cómo participaron. Y esa verdad, como dice la Biblia, nos puede liberar a todos. ¿Usted se siente tranquilo hoy al finalizar este gobierno? Tranquilo y feliz por lo que hice, pero también feliz de irme. Cumplimos un ciclo, me siento muy satisfecho. Eso que llaman la satisfacción del deber cumplido lo estoy sintiendo, pero al mismo tiempo estoy añorando tener la tranquilidad de un ciudadano común y corriente, de hacer una vida común y corriente. Pues, presidente Santos, gracias. Gracias por estar en Hora 20, gracias por esta charla franca, tranquila, en la que pudimos hacer un repaso de estos 8 años, deseándole la mejor de las suertes y dándole las gracias también por su respeto y por este tiempo aquí. No, a usted, Diana, a usted y a todo Caracol, que durante estos 8 años sí me dieron muchas veces mucho palo. Palo, claro. Pero palo como corresponde, diría usted, del periodismo. Generalmente merecido. Entonces, les agradezco mucho porque el periodismo realmente es muy importante para cualquier gobernante y el periodismo crítico, constructivo, es indispensable para cualquier democracia. Gracias a ustedes los oyentes, a quienes nos siguen a través de Facebook Live, también a Red Más Noticias. Nosotros volvemos mañana con otro debate en Hora 20.